Buenas noches, amigos, y yo me imagino que ya todo el mundo está ready, porque fíjense, lo más importante de este programa, que es para todos ustedes, es que antes de empezar el programa, Titi Wanda se asegura de decirle a todo el mundo, mediante la codeseñal, de que todo el mundo tiene que sintonizar la página de Facebook de Codepola a esta hora los miércoles. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Fíjate que antes del programa, lo primero que sale es la chichaja. ¡Cuí, cuí, cuí! Pues esa chichaja lo que significa es que arranque para la página de Codepola a ver el programa de Code News, que hoy, en la noche de hoy, se encuentra con nosotros invitados el licenciado Humberto Cobo Estrella, uno de nuestros abogados, y vamos a hablar sobre, primeramente, la demanda que se le ha hecho, ¿verdad?, a la Guardia Nacional, a la Policía de Puerto Rico, sobre los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y aparte de esa demanda, también vamos a hablar con el licenciado sobre unos casos, ¿verdad? La dinámica, cómo él se ha disfrutado los casos que ha trabajado en Codepola, ciertamente, ¿verdad? Vamos a hablar en esencia, no con detalles, pues por la confidencialidad de nuestros socios, pero que muchas personas piensan que no es necesario ser parte de Codepola. Y es como yo le digo, es mejor tenernos y no necesitarnos que necesitarnos y no tenernos. Y por último, vamos a estar hablando también con el licenciado sobre el por qué, y esto pues sí tengo que traerlo, el por qué Codepola no ha entablado una demanda contra la policía por la cuestión de la demora entre licencias. Así que, y eso pues, yo he sido claro con el tema, pero quiero que el licenciado también nos muestre, ¿verdad?, o le diga a ustedes el por qué un tipo de demanda como esta podría ser conveniente o no podría ser conveniente. Pero, sin más, vamos a empezar, ¿verdad?, a hablar con el licenciado. Licenciado Humberto Cobo Estrella, ¿dónde es eso de Cobo?
Ariel, buenas noches. Primero que nada a todos, gracias por tenerme aquí en tu programa. Mi apellido Cobo, fíjate, eso viene de mi familia de Cuba hace muchos años. Mi O sea, tú papá eres de emigró. descendencia cubana. Correcto. Ok. Pero, O sea, que nací, Cobo pero, es- pero nací en Puerto Rico. Pero Cobo es C-O-B-O. Correcto. Charlie Oscar, Bravo Oscar. Correcto. Nací en Puerto Rico, mi papá emigró acá, hijo de puertorriqueña, me crié en mi islita del encanto, viví mucho tiempo fuera cuando joven en la Florida, pude vivir desde los 13 años hasta los 30 en el estado de la Florida, conocí, ¿verdad?, la cultura del otro lado del charco y después tuve la oportunidad de regresar a mi islita, a Puerto Rico, donde completé mis estudios, me hice abogado y disfruto lo que hago y particularmente lo que hago aquí con ustedes. Gracias. Chequeate que creo que el batiteléfono, el codeteléfono está sonando. Que no sea una llamada de emergencia o una llamada de asistencia en la carretera. Licenciado, yo sé que usted sigue la trayectoria de Codepola desde que nosotros empezamos. Y pues la realidad es que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos y no fue hace un tiempo atrás, ¿verdad? Correcto. Que nos sentamos. Pero usted ha sido bien claro en las charlas que estuvimos dando, en las visitas presidenciales, y usted explicaba el por qué, o sea, qué fue lo que lo motivó a usted dar ese paso a ser parte del grupo, el selecto grupo de abogados de Codepola. ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, Ariel, para verdad, bien sincero, tuve la oportunidad del 2014, entablé varias demandas y varios casos que tuve en la corte que me llevaron al tema, ¿verdad? Particularmente desde la segunda enmienda. Tuve un momento dado la oportunidad de participar en un programa de radio donde tuve la oportunidad de conocerte. Fue la primera vez, realmente no te conocía, empecé a escuchar del shooter, a tomar interés un poquito más en el tema. Este tema de la segunda enmienda siempre a mí me ha gustado, lo he trabajado con diversos clientes. Pero en aquel momento todavía Codepola estaba empezando en el 2014, yo estaba trabajando en un bufete, ¿verdad?, para la práctica privada, y pues no era el momento, ¿verdad?, todavía ¿verdad?, ingresarme, incorporarme a Codepola. Varios años después, cuando me separé del bufete donde trabajaba, comencé la práctica privada mía, regresé a retomar el tema de la segunda enmienda y yo busqué y miré y hice mi asignatura, ¿verdad?, por decirlo así. ¿Quién era el defensor de la segunda enmienda en Puerto Rico? ¿Qué organización era la que mejor defendía los derechos de las personas que tenían una licencia de armas? Y ciertamente en ese momento ya Codepola estaba, ¿verdad?, logrando un auge. Tomé interés y pasó un dato bien curioso y bien importante. Yo creo que es algo que debemos recalcar y debemos señalar. Hubo una situación de un caso que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2019. Yo voy a citar el caso, que es el caso 2002 DPR 842, que se resolvió en el 2019. Este fue un caso donde Codepola fue a los tribunales, yo no fui el abogado que llevé el caso, pero sí supe del caso como abogado, ¿verdad? En la práctica nosotros tenemos la responsabilidad de leernos los casos y las opiniones del Tribunal Supremo. Ese verano del 2019 tuve oportunidad de leer esa opinión del Tribunal Supremo y me llamó mucho la atención porque fue uno de los primeros casos, si no yo creo que fue el primero, donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico formalmente reconoció el derecho fundamental que tienen las personas para asociarse y buscar representación legal. Con ese caso, esencialmente el Tribunal Supremo reconoció la función que Codepola hacía en, ¿verdad?, agrupar a todas estas personas que tenían licencia de armas en Puerto Rico y defender sus derechos. Y particularmente pues el derecho que tienen a buscar representación legal para poderse defender. Pues lamentablemente las personas que tienen licencia de armas a veces tienen situaciones que se tienen que defender en los tribunales y Codepola le podía dar ese servicio y esa decisión del Supremo cuando valida la función que hace Codepola me llevó a mí a tomar la decisión de querer acercarme nuevamente a tu persona, ¿verdad?, y a Codepola y a comenzar de nuevo a trabajar, ¿verdad?, asuntos con ustedes. Y no me arrepiento porque ha sido una experiencia muy agradable. Es muy distinto a lo que yo hacía anteriormente en la práctica privada y lo que todavía hago, ¿verdad?, en otras esferas. Pero me ha gustado mucho, lo disfruto, veo la satisfacción cuando se hacen las cosas, se respetan los derechos de las personas y eso me ha dado gran satisfacción. El caso del comisionado de seguros, de hecho, está en la página de Codepola, usted puede entrar a www.codepola.com y rápido le sale el caso que llevamos al Tribunal Supremo. Un caso que uno lo empieza a leer
Y desde que uno empieza a leerlo, uno como que se le va presentando ese feeling, como que de Codepola no iba a ganar ese caso. Quizás, y yo lo admito, yo creo que la forma de encaje, ¿verdad? De cómo poner esas piezas, ¿verdad? Que fueran unas con otras para llegar a ese, para poder llevar ese caso de la forma, quizás no fue la forma, la línea correcta, pero te tengo que dejar saber, o tengo que, ¿verdad?, dejar mi sentir que la última expresión de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, la opinión fue clara, fue convincente y fue más allá. Fue más allá porque en esa opinión básicamente le llama la atención a los tribunales, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal Apelativo. Todavía se pregunta en el Tribunal Supremo cómo llegó hasta el Supremo una querella que no tenía un querellante, o sea, estamos hablando de una querella, circunstancias bien particulares. Sí, no, esto era un caso que definitivamente el encargo y el truco estaba detrás de él. Pero yo siempre he dicho, licenciado, que allá arriba hay alguien que todo lo ve y que todo lo maneja y que la verdad sale siempre al final del camino. Codepola, de hecho, esta mañana publiqué algo en las redes sociales de cómo fue que empezó Codepola y lo mencioné. Nos cerraron muchas puertas, nos pusieron muchos pies por el medio, o sea que estábamos a la línea del tropiezo en cada esquina y todo esto lo fuimos superando. Este concepto de representación legal grupal o de asociarse se ha dado en otras jurisdicciones en los Estados Unidos. Esto es un concepto de los grupos, programas de planes legales, ese tipo de cosas siempre han existido en otras jurisdicciones. En Puerto Rico, ¿verdad?, lo que es la práctica legal hasta ahora, eso no había tomado ese auge hasta ahora, ¿verdad?, recientemente. Pero lo irónico o lo interesante del caso es que el caso como tal sentó las pautas, sentó jurisprudencia, porque no es todos los días que tú tienes una organización que puede ir al Tribunal Supremo. Fue llevada, ¿verdad?, porque no fue que quiso ir voluntariamente. No, yo no quería ir. Codepola fue llevada al Tribunal Supremo. Cuando va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le da la razón. Y el máximo intérprete de la ley en Puerto Rico es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y si el Tribunal Supremo de Puerto Rico pudo, en ese caso en particular, establecer que los poseedores de licencia de armas tienen un derecho fundamental a asociarse, como lo hacen a través de Codepola, pues ciertamente eso le da validez a lo que tú haces y a lo que hace Codepola y lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, como parte de la práctica. O sea, que legal. yo puedo decir que después de la decisión del Supremo, todos los que han salido detrás imitando a Codepola, pues fue que dijeron, pues mira, vamos a hacerlo ahora, que ahora no vamos a tener problemas. Eso, ¿verdad? Es una opinión, ¿verdad? Sí, no. No puedo, ¿verdad? No voy a especular porque no conozco los otros planes, yo solo conozco... ¿Verdad que sí, hey? Yo solo conozco Codepola. Sí. Voy a meter varios ahí, porque caben... Fíjate que estuve viendo para allá adentro y hay varios cuartos, o sea que voy a empezar... Tranquilo, él no se va a salir. Mira, Ariel, Codepola ha sido puesto a prueba y lo sabes porque hemos tenido la oportunidad. En todos estos meses que hemos estado durante esta situación de pandemia, hemos tenido la oportunidad en distintas ocasiones de yo poder, ¿verdad?, ayudar a los socios de Codepola contigo y atenderlos. Y hemos dado la tarea de ir a la calle y atenderlos en el momento más crucial, que es cuando tienen una situación, ¿verdad?, una intervención con la policía. A eso iba a llegar. Le iba a hablar en la pausa, pero ya que usted lo menciona, el abogado, o lo que ustedes conoce como abogado, pues es este profesional, este perito en las leyes que está en su oficina, de su oficina va al tribunal, litiga, hace su desarrollo en términos de casos y leyes, ¿verdad?, en lo que se especializa, y regresa a su oficina, y esa es la interacción que tiene un abogado, podríamos decir, ¿verdad?, todos los días. En el caso de Codepola, los abogados de Codepola son bien diferentes,
Porque el abogado de Codepola, y eso él le puede dar fe, cuántas veces el licenciado ha estado compartiendo con su niña, con su familia, y este que está aquí lo llama y dice, ¿qué hace? Pues digo, estabas compartiendo con tu familia. Arranca para tal sitio. Vamos para allá. Entonces, esa situación que a veces pues, uno dice, wow, es que estoy compartiendo con mi familia, que de hecho, tengo que decirle que el licenciado ha ido conmigo, yo le he sacado a él y a su hermana para llegar a un punto, en ese punto se van conmigo su nena y su hermana para resolverle un cliente. Y yo quiero decirle eso porque todavía tenemos personas que piensan que, pues mira, eso está bien, no vale la pena estar en Codepola, o Codepola no te va a defender, o Codepola no tiene los abogados para defenderte. Y yo dije en el día de hoy, yo voy a traer al licenciado Cobo Estrella, porque es bueno, y que porque es que le ha tocado a él, que él mismo nos cuente, nos diga, esa sensación de que a veces le dice a la nena, pues, nena, bebé, vamos a estar en tal sitio. Dios mío, que no suene el teléfono ni que Ariel se lo ocurra meterse en un problema, ¿verdad? Porque es que no sabemos, o sea... Ariel, una emergencia legal le puede pasar a cualquiera a cualquier hora. Y nadie sabe lo que es una emergencia legal hasta que está bajo arresto, está en un cuartel, o un hijo, un familiar, está ahí. Y eso es una crisis para esa familia completa, porque no solamente la persona que está siendo intervenida, son el resto de los familiares que están afuera preocupados. Para esa familia eso es una emergencia, eso es una crisis. Y eso puede destruir un matrimonio, eso puede destruir un hogar, puede acabar con una carrera profesional. En la medida que Codepola le puede dar asistencia a esas personas y orientarlos rápidamente en el momento donde más lo necesitan, pues mejor podemos hacer nuestro trabajo. Esa es la filosofía que yo he visto de Codepola. Yo he asimilado esa filosofía a mi práctica. Como abogado, pues ciertamente esa no es necesariamente la forma en que originalmente nosotros trabajamos esto. Pero he ido poco a poco asimilando esa filosofía porque entiendo que una crisis se puede resolver rápido al momento y evitar que se convierta en un problema más grande. Y lo he visto por distintas ocasiones que hemos tenido, ¿verdad? La oportunidad de resolver, dialogar y tratar de esclarecer la situación del derecho y qué satisfacción podemos tener cuando salimos del cuartel con esa persona en libertad y no tiene que estar ese fin de semana en la cárcel, queda citado, o esa persona se consulta el caso con un fiscal, no se cumplen los elementos del delito o lo que fuese. ¿Cuántas veces le han ocupado las armas y hemos logrado que se las devuelvan porque no se configura ninguno de los elementos ni para una orden de protección ni un delito? He tenido casos donde han consultado con el fiscal y el fiscal ha ordenado devolverle las armas a la persona. El mismo día. El mismo día. O sea que, y la diferencia la ha hecho en la medida que el abogado interviene en ese momento crucial de la situación. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un caso que nos tocó en plena pandemia, de noche, Carolina, y salimos airosos. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, mientras regresamos aquí a Code News, bien importante, usted que nos está viendo, mire, yo necesito, pues yo sé que usted tiene muchos panas, ¿verdad? Pues mire, vamos a darle share, mire, yo lo voy a hacer ahora. Esto es bien sencillo, mire, usted coge el teléfono y usted va a hacer lo siguiente, usted va a llamar a un pana, por ejemplo, yo estoy llamando a alguien ahora, que de hecho no salió la llamada, qué problemita, vamos a ver si sale la llamada, no salió la llamada. Ay, Dios mío, si me estuvieran asaltando. Pero mire, bien fácil. Usted le escribe, dale share al programa. ¿Ve? Programa. Ahí está.
A ver si. Entonces, mira, aquí yo tengo otro pana, mira. Sí. Dale share al programa. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, ustedes que están ahí pegaditos viendo el programa, pues vayan a las páginas de sus amigos, ¿verdad? O a las páginas o a los grupos y denle share. Porque es bien importante que la gente vaya a este programa. De hecho, yo lo que voy a hacer es que voy aquí ahora mismo a la página. Parece, licenciado, que No se preocupe. No, es que estamos hablando. Que de hecho, cómese la galletita, licenciado. Que están buenas galletas. Sí, porque la idea de estar aquí es tomarse el cafecito. Aquí le damos copy. Entonces ahora yo voy aquí a la página. Y voy a la página de, por ejemplo, guardias de seguridad de mi amigo Hugo. Y aquí vamos a dar, le damos paste. Ahí está el programita y lo podemos ahí. Entonces vamos a la otra página que yo tengo aquí. Déjame ver. Esto usted le da aquí en el guardias de seguridad. Vamos por aquí. ¿Cuál es la otra que yo tengo aquí? Son un par de páginas. Espérate, en los grupos. Yo no sé mucho de esto. No me vacilen. No, de verdad. Si supiera, coño, no estuviera preguntando. Yo aprendo un poquito de ti todos los días. No, yo me paso, mira. Por ejemplo, mira la tecnología lo más bien. Mira, en Hablemos de Armas. Vamos a ir a Hablemos de Armas, que de nuestro pana, socio de Codepola también. Y vamos aquí. ¡Fup! Y ahí lo ponemos. ¿Me entiendes? Y ahí, pues, ustedes miren, háganme el favor y vayan compartiendo esto muchas veces. ¿Entiendes? Para seguir aquí. Bueno, como dice el... Mira, ya me están contestando los muchachos. Mira, Eduardo Albelo, muy bien, Albelo, ya le di. Esa es la idea. ¿Sí? Por eso es que Codepola es una gran familia. Pues miren, gente, seguimos aquí conversando con el licenciado Humberto Cobo Estrella. Estamos en una galletita. Sí, tan rica. El café lo voy a mandar a chequear mañana. Más fuertecito. Más fuerte, ¿verdad? Sí, eso yo lo trabajo mañana con Ángel. Licenciado, en la pandemia, que uno piensa que la cosa iba a estar un poquito tranquila, pues Codepola tuvo varias veces que salir con mascarilla. ¿Se acuerda al principio? Andando con guantes. Con mascarilla, guantes, alcoholado, sí. Fueron varias, fueron unas cuantas. Recuerdo una, y esta me llamó mucho la atención, porque el socio terminó llegando aquí a la oficina. Me sorprendió cuando entró por la puerta y me interrumpió. Yo estaba hablando ahí porque yo, mire, cuando llegan las personas aquí y yo estoy, pues yo voy y los saludo a todo el mundo y comparto con los socios, ¿verdad? Y los recibo, le doy la bienvenida. Pero ese día llegó este caballero y me dice, permiso, y yo digo, ajá, dime. Pero es que lo interrumpe, es que vengo a darle las gracias. Y yo, las gracias. Sí. Y yo, ¿por qué? Yo soy fulano de tal. Inmediatamente me dijo el nombre y me dice, a rayos. Y ese hombre le explicó a todo el mundo ahí cómo el licenciado Cobo Estrella llegó al cuartel, se trabajó con el caso, un caso de ley 54. Ley 54, correcto. Ley 54, y yo le dije, pero no, yo necesito decirle aquí a todo el mundo cómo es que ustedes bregaron. Y yo soy Codepola 100%, hoy, mañana y siempre. Esa vista se vio en el cuartel, no se vio en el tribunal. ¿Cómo fue eso? La persona, ¿verdad? No puedo decir el nombre, pero la persona fue llevada a un cuartel, creo que fue en Loíza. Después, posteriormente, lo movieron a otro cuartel, no sé si fue Carolina Norte. Después lo llevaron a la comandancia. Lo gestaron en su casa delante de su papá y de su mamá. Correcto, fue un caso de ley 54. En términos de los hechos, esto fue un incidente donde no se cumplían los elementos de ley 54. Fue una discusión por un teléfono celular, que de hecho quien tiró el celular fue la persona que se creyó, no fue el caballero. Pero aún así lo detuvieron, lo llevaron arrestado, lo tuvieron en 3 celdas distintas durante un día, donde no sé si, ¿verdad?, en ese momento habían desinfectado, entiendo yo que sí, pero lo llevaron durante el transcurso del día, empezó temprano el día, hasta por la noche. La vista se vio, creo que fue como a las 8 de la noche, tardísimo, y se vio televisada por video con el juez desde la comandancia de Carolina. Allí se desfiló prueba, fue la parte que se estaba querellando, fue nuestro cliente, ¿verdad?, allí. Y se estableció, ¿verdad?, que no se cumplían con los elementos, y en efecto el caso se desestimó, ¿verdad? No hubo causa. Ahí estaban los papás, la mamá, las hermanas, los hermanos. Un hombre bueno, un hombre trabajador.
La prueba cuando se desfiló se demostró que no se cumplían con los elementos, pero para esta persona, en ese momento y su familia, eso fue una crisis. Sí. O sea, estar bajo arresto, estar en un cuartel donde tú no sabes la situación en que tú estás, donde no hay nadie. Lo ocuparon las armas. No le permitieron a los familiares acercarse, entrar adentro. Sí, lo ocuparon. Lo ocuparon las armas. No le permitieron acercarse a esa persona, no le permitieron a sus familiares ir adentro, lo tuvieron en una celda. Sí, porque es malo, a ti te no sabemos, y en el medio de la pandemia tú no sabes lo que está pasando, y estos casos de ley 54 realmente pues, se bregan con mano dura, porque pues, hay que hacerlo, ¿verdad?, en términos de la política pública, pero en este caso no estaban los elementos. La persona fue allí a pedir una orden de protección, perdóname, él fue acusado de ley 54, la persona fue a un cuartel a pedir que le orientaran del proceso de orden de protección, que la orientación debió haber sido, y ve a la sala de investigaciones y llena una querella de ley 54. Lamentablemente a este caballero lo arrestaron por ley 54, por un delito, lo quisieron procesar criminalmente, fue llevado al tribunal y la persona, ¿verdad?, admitió que lo que había querido buscar era una orden de protección, pero que los agentes lo acusaron como quiera y lo procesaron criminalmente. Cuando se desfila la prueba fue una discusión tonta por un celular, donde el celular lo tiró otra persona, no fue ni siquiera el caballero, no hubo agresión, no hubo amenaza, no hubo nada, no se cumplieron los delitos y el caso no causa para un delito, ¿verdad?, de agresión bajo la ley 54. Después, posteriormente, fue citado para vista de orden de protección y también el Ministerio Público desistió en ese caso. ¿Y las armas? Se las devolvieron al caballero. ¿Cuándo? Poco después, varios días después se las devolvieron. ¿Su licencia? También. Eso es lo importante. O sea, en esta situación, si se trabaja rápido. Se trabaja rápido, se puede tratar de lograr que la licencia se le devuelva y que las armas también se le puedan devolver. La importancia de qué consejo se le puede dar a un socio de Codepola que inmediatamente tenga una situación, qué debe hacer con su licencia, con sus armas, o sea, qué es lo primero que tiene que hacer antes de empezar en un diálogo que definitivamente lo que le va a traer es un problema. Primero que nada, los agentes del orden público están haciendo su trabajo. Hay que tratarlos con respeto, no ponerse a discutir con ellos, para adelante y para atrás. Esa discusión usted se la da a los abogados en el tribunal, que eso es lo que hacemos, ¿verdad?, frente al juez de los puntos. Pero discusiones y ese tipo de cosas, eso no va a llevar a nadie a nada que sea productivo. Lo importante es que usted conozca sus derechos. En la medida que usted conozca sus derechos, usted se puede defender, porque los derechos están ahí por una razón. Son los derechos que usted tiene que darse a respetar. Si usted hay una situación de una intervención y usted no conoce sus derechos, usted simplemente lo primero que debe hacer es comunicarse con alguien que conozca sus derechos y lo pueda orientar, que es Codepola y son sus abogados de Codepola, ¿verdad? O este servidor y Ariel. Es llamarnos. Porque antes de empezar un diálogo, de convencer, de estar mostrando licencia, de estar permitiendo acceso a las armas, hacer un registro, nos llaman después. Y el problema es que la llamada tiene que venir antes de que la policía empiece a hacer el registro, antes de que la policía entre a tu casa, antes de que tú le dejes consentimiento para hacer nada. Conoce tus derechos. Hay situaciones donde sí, Ariel, ha habido registros donde se ha permitido. ¿Por qué? Porque hay unos elementos que se cumplen, que la ley lo permite, y las instrucciones al socio ha sido, en este caso, tiene que ser así. Pero cuando no es, que es en la mayoría de los casos, no hay razón por la que usted permitirle la entrega de sus armas. Hay 3 artículos en la ley de armas, 2.8, 2.9 y 2.10, si no me equivoco la cita es correcta, que permiten que aún en etapa de regla 6, aún usted estando bajo arresto, usted ceda temporariamente sus armas a otra persona con licencia. No hay razón por la que usted asuma automáticamente que porque hay una llamada al 911 y la policía llega a su casa, usted tiene que permitir que a usted le vengan a quitar su licencia y sus armas porque lo traten a usted como un delincuente. Usted conozca sus derechos. Páralo ahí. ¿Escucharon lo que dijo? Dime otra vez los 3 artículos. 2.8, 2.9 y 2.10 si me equivoco, ¿verdad? Pero son 3 artículos que permiten que la persona pueda, de hecho, tengo que buscar la ley para citar los correctos, pero son 3 artículos que permiten que la persona pueda ceder temporariamente su arma mientras está en un proceso inclusive de investigación. Es el juez, en regla 6, quien determina que se le deben confiscar las armas a la persona. Palabras, yo tengo un problema, yo la policía dice, no me toque las armas, constantemente, que se las voy a dar a fulanito de tal porque la ley me permite. Y lo permite. Yo he tenido situaciones, tenemos conversaciones con fiscales, hemos tenido esta conversación, yo creo que tú has estado presente, lo has visto, se ha consultado con el fiscal y el fiscal ha autorizado
que un familiar con licencia sea el custodio de esas armas. Lo hemos hecho ya. No hay razón por la cual le deban confiscar a usted Lo las hemos hecho, armas. pero porque conocemos la ley. Conocemos la ley. Claro. Y ese conocimiento que tenemos nosotros le puede ayudar a esas personas a poderse defender y saber, ¿verdad?, cuándo o no. En Puerto Rico un registro sin orden se presume ilegal. Usted no tiene que darle el consentimiento si usted entiende que no se cumplen con los elementos, ¿verdad?, para dar ese consentimiento, y que usted está ahora, bajo la ley nueva, usted está renunciando a un derecho fundamental que usted tiene. O sea, bajo la 404, esto era la teoría de un privilegio. A partir del 1 de enero de este año, esto es un derecho fundamental. Antes de que usted esté entregando su licencia, antes de que usted esté entregando sus armas, porque muchas veces se las quieren confiscar todas, que ni siquiera han estado envueltas en ningún incidente y usted no ha cometido ni un delito, usted pida que le muestren, que le expliquen la razón, el por qué. Y si usted no sabe el por qué, más vale que usted consulte y coge el teléfono y llame a un abogado, llame a Codepola y diga, me está pasando ¿qué debo hacer? Porque muchas veces en ese momento, esa decisión que usted toma puede hacer la diferencia en que usted se quede con su licencia y se quede con su arma, a que usted tenga que pasar un proceso administrativo, usted tenga que esperar un año a que la policía eventualmente le devuelva esa licencia y esas armas para atrás. Y ahora con esto del COVID se va a atrasar más todavía. Licenciado, lo que pasa es que muchas veces corre en paralelo el proceso penal o de las órdenes de protección, corre en paralelo al proceso administrativo. Y si ya la policía tiene la licencia y el arma, ese proceso administrativo va a continuar y usted no tiene acceso a esa licencia y esas armas, a pesar de que el caso criminal o el caso de orden de protección se caiga. Y muchas veces la persona entonces está un año completo sin su licencia, que es lamentable. Y cuidado. Y más, cuidado. Y cuidado. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de el porqué de la demanda que en estos días se radicara hacia la policía de Puerto Rico. Yo quiero estar claro en algo, esta demanda no es nada que vamos a demandar por gusto. No. Nosotros antes de demandar nos reunimos, estuvimos dialogando sobre esto y tuvimos que hacer un consenso, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico todo el mundo quiere demandar, pero hay que demandar de la forma correcta. Hay una regla de hermenéutica que es como se leen las leyes y eso fue lo que utilizamos para poder llegar a esta conclusión. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, mi gente, regresamos aquí a Code News. Estoy compartiendo aquí con el licenciado Humberto Gómez Estrella. Por favor, denle share al programa. O sea, si no le dan share al programa, cuando yo lo estoy diciendo, yo voy a llamar a cada persona a su celular para que le den share al programa. ¿Usted le está dando share al programa? Muy bien. Por favor, llame a toda su familia. Usted sabe cuáles son las instrucciones del patrón. Usted llame a toda la familia y que su familia llame a los hijos de los hijos de los hijos de su familia y que le den share al programa. Y si no, bien sencillo. Esta mañana, esta mañana, ¿qué fue lo que dijeron? Que era el cumpleaños, se va a convertir en un velorio. Así que, por favor, me le dan share, ¿ok? Hágale pues. Sí, porque es que la producción me dijo, denle share al programa, y así, yo empiezo a llamar a la gente que le den share al programa. Bueno, estábamos hablando de la demanda que recientemente, esta semana, se hizo a la policía de Puerto Rico. Mire, cuando se estuvo trabajando con
el proyecto 1050, hoy ley 168, que de hecho, licenciado, quería compartir con usted que las enmiendas se aprobaron el lunes. Qué bueno. Se aprobaron las últimas enmiendas a la ley. Así que se aprobaron. Excelente. Me alegro. Sí. Se aprobaron las enmiendas. Pero ustedes se ríen. No se rían, cojan la cosa en serio. Ay, Dios. O sea, que acuerdas que habían llevado unas cartas a los sitios. ¿Te acuerdas? Muchas cosas han pasado. Y yo no sé qué van a hacer ahora con las enmiendas, ¿entiendes? Sí. Pero eso es parte de la vida, licenciado. En esta ley, ciertamente buscamos darle unos beneficios a ciertos funcionarios de gobierno. En la 404, y esto pues lo comparto con usted porque yo sé que usted se vivió la 404. Primero, desde los pleitos cuando yo tenía mi programa de radio y televisión, que usted, aunque no nos conocía, hablábamos por teléfono, y usted me decía, chico, lo que pasa es que en Estados Unidos esto es un derecho, y el derecho, pero sencillamente en Puerto Rico, pues, aunque... Sí, en ese momento teníamos un pleito que tenía en la Corte Federal. ¿Sí? Correcto. Sí. Pero la realidad es que aquí los gobernantes nunca hicieron nada. Cosa curiosa, porque recuerdo que cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó en relación a que personas del mismo sexo podían casarse, el gobernante en aquel momento era Alejandro García Padilla, y hizo una carta administrativa, ¿verdad?, diciendo que pues, si el Tribunal Supremo dijo que sí, pues en Puerto Rico es igual. Lo curioso es que ese mismo año el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó en los casos que llevó a Langura sobre... Sí, de hecho, hemos tenido oportunidad de compartir con él en varias ocasiones. Es nuestro pana. Tú estuviste allí y dices, ¡hey, Ariel, ¿cómo tú estás? Tú sabes. Claro. No había otra gente. Pues estábamos, Codepola estaba allí. Nosotros. Sí, correcto. Pues entonces, ¿qué sucede? Ahí había jueces del Supremo, del apelativo. Para los que no conozcan, Langura fue porque llevó los casos más importantes al Tribunal Supremo Federal. Sí. Y en el caso, el último, que fue el de Chicago, el tribunal fue bien claro en su expresión. Dijo que eso incluía los estados y sus territorios. Correcto. Entonces, este mismo gobernante, sabiendo esa decisión, pues no hizo lo mismo. O sea, sin embargo, para que se casaran las parejas de las personas del mismo sexo, sí, oye, que yo no tengo problema con eso. Porque rapidito dijo, pues mira, si se pueden casar en Estados Unidos, pues que se pueden casar en Puerto Rico. Pero ¿por qué razón, si ese mismo año el tribunal se expresó sobre el derecho fundamental que tenemos a defendernos, por qué no hizo lo mismo? Para decirte brevemente, la situación ha sido... Es mi pana, Alejandro es mi pana. La situación ha sido más bien la forma en que se ha visto esto en Puerto Rico, distinta a los estados en Estados Unidos. En el caso de Pueblo versus de Río, que creo que fue en 1982, si no me equivoco la fecha, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que la posesión de una licencia de armas era un privilegio. Claro. Esa filosofía de que era un privilegio permeó la 404, tan es así que aunque no lo dice, en ningún lugar de la 404 decía que esto era un derecho fundamental. No. Y lo hemos discutido en los seminarios que hemos dado. La ley 404 se enmendó muchísimas veces después de que esos casos fueron resueltos. Y aún en esas enmiendas nunca se le incluyó una enmienda para reconocer que esto era un derecho fundamental en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Que ese derecho, a medida que fue evolucionando, ni los padres de la 404 se motivaron en hacer eso. O sea, la ley se enmendó en muchas ocasiones a la 404. Nunca se reconoció esto como un derecho fundamental. Esa visión no ha cambiado. Hasta recientemente, que tuve una vista administrativa, tuve que corregir a una persona, ¿verdad?, de la uniformada, que decía que esto era un privilegio. Si no, y todavía hay mucho tuve que señalarle a la persona con mucho respeto, ¿verdad?, como abogado lo hago, que el Estado de Derecho había cambiado en enero. La ley reconoce ahora, la 168, que esto es un derecho fundamental. Ya esa visión de que esto es un privilegio se dejó atrás en la 404. Sí, pero licenciado, usted tuvo la oportunidad de poder decírselo a esta gente del orden público, ¿verdad?, que era el que estaba a cargo de la vista administrativa. Es que eso tiene que bajar. Pero ¿cuántas personas, o sea, cuando, y yo creo que esto es menester del superintendente, del comisionado de la Policía de Puerto Rico, de Henry Escalera, que debería ser
eso se llama una orden general. Es un documento que corre todas las comandancias y distritos y precintos de la Policía de Puerto Rico, una orden general diciendo claramente a todo el personal. Henry, y a mi amigo Axel Valencia, que yo sé que me ven en las redes sociales. Mira, Henry, te voy a darle la de la orden general a todo el personal de comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Calera. Asunto: Ley de Armas 168. Se instruye a todo el personal de la Policía de Puerto Rico que efectivo el 1 de enero del 2020 la Ley 168 determina en su exposición de motivos que esto es, que la tenencia a un arma de fuego es un derecho fundamental de carácter individual de todos los ciudadanos. Por ende, la palabra privilegio no existe. Así de sencillo. Ahora, la pregunta es, de hecho tenemos esa asignación, ¿cuándo se va a instruir a los fiscales, a los nosotros hemos tenido, por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar con fiscales, nos vemos en el tribunal, dialogamos, somos abogados, ¿verdad?, hermanos en la profesión, y hemos tenido esta conversación, y uno de los puntos que algunos me han señalado es el desconocimiento que hay. La ley es nueva, es un cambio, no solamente la ley, sino que también un reglamento que tiene sobre 200 páginas. Yo he tenido conversaciones con agentes y con fiscales que me dicen que no han tenido el tiempo de poderse leer este reglamento. Son demasiadas páginas, pandemia. Son muchas páginas, y es importante porque ¿cuántos días fueron la pandemia? Si se está 3 meses, en 3 meses fueron unos cuantos meses. Pues si usted lo leyó, yo lo leí. Lo leímos, pero lo importante es que conozcan la ley y conozcan el reglamento. Cuando se va a implementar la ley, pues todavía, por lo menos en la práctica, lo hemos visto por las veces que hemos tenido que ayudar a los ciudadanos y a los socios de Codepola, que hay un desconocimiento. Se radican los delitos y a veces se radica con el lenguaje de la ley vieja, no se dan los elementos, se le trata de imputar delitos al ciudadano que no existen. Uno de los casos que más yo me recuerdo fue el día, creo que fue el 15 de marzo, fue el primer día o el día antes de que se decretara el estado de emergencia de la pandemia, en el Tribunal de San Juan, donde se le quería imputar a un guardia de seguridad la aportación ilegal, y el texto literal en la denuncia es que no tenía el permiso. Cuando se fue a buscar la ley nueva, que se examinó y la jueza la pudo examinar, en ningún lugar de la ley nueva habla de que se requiere un permiso para aportar. Por ende, no hubo causa. El delito, suave con lo que acabas de decir. De nuevo, no causa. Me lo vas a dar gatillo. No he dicho nada yo, pero eso es un récord público. No, así eso fue. La ley, eso es claro. El punto es el conocimiento. Y la que no quiero que ahora todo el mundo vaya a salir. No, espérate, déjame empezar a aportar. No hemos dicho eso. Por eso. No, dale quieto, no se paren ahí. No hagan eso. Pero lo importante es que conozcan sus derechos. Claro. Porque ese desconocimiento puede hacer que una acusación, tal vez una situación que tal vez lo amerite, que la persona sí haya cometido el delito, pues lamentablemente el caso se caiga porque no se está redactando la denuncia o la querella en la forma que debe ser. Se vuelven locos los que están renovando. Ay. Licenciado, en la ley se incluyeron a los guardias nacionales. Correcto. En la definición de agente del orden público. Esta misma ley dice que todo agente del orden público está exento del pago de comprobante. Hemos tenido varios socios de Codepola que son miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que cuando fueron a someter su solicitud de licencia de armas, la policía no se la quiso aceptar porque no tenían el comprobante de $200, y la policía les exigió que tenían que llevar un comprobante, aún la ley teniendo en sus definiciones en la parte de agente del orden público a los miembros de la Guardia Nacional. Okay. Ariel, esta es una de las demandas que más a mí me ha llenado de orgullo, porque pienso que estamos haciendo justicia para unas personas que realmente se lo merecen. La Guardia Nacional de Puerto Rico siempre tiene el deber de responder en las situaciones más tristes que hemos tenido que bregar en Puerto Rico, inclusive durante la experiencia que sufrimos con el huracán María. Yo creo que esa situación... Cuando la mano dura contra el crimen, ¿quiénes fueron los que metieron los residenciales? La Guardia Nacional tuvo que intervenir. Me acuerdo, cuando estaba el general Emilio Díaz Colón. Correcto. Esa experiencia de ver a esos funcionarios tener que dejar a sus hogares, dejar a sus familias atrás para salir a la calle, arriesgar su vida en situaciones peligrosas para tratar de hacer la diferencia. Yo creo que esa visión permeó
el proceso en lo que se quería incluir aquí. ¿Por qué? Porque si vamos a la ley anterior, la 404, eso me estaba poniendo los espejuelos ahorita, definía al agente de orden público, de la ley anterior, en el artículo 1.02a, incluía a los miembros de la Guardia Nacional, pero decía, mientras se encuentren en funciones o ejercicios oficiales. O sea, no reconocía que el miembro de la Guardia Nacional era un agente del orden público fuera de esas circunstancias. ¿Qué sucede? Pues esta ley 168 se redacta luego de la experiencia del huracán María y esas experiencias donde la gente, un miembro de Guardia Nacional pudiese estar actuando como agente del orden público en un momento dado con la policía, pero luego regresa a su casa como un ciudadano y tuvo que intervenir. Yo creo que se trató, en la medida, la intención legislativa fue darle a estos funcionarios, estos miembros de la Guardia Nacional, una oportunidad de, caramba, si yo como Estado te permito a ti que tú defiendas nuestras instituciones, nuestro gobierno, pues tú debes tener el derecho de poder ir a tu casa y defender a tu familia y defender a tu persona. Y yo entiendo que eso fue algo de lo que se trató, ¿verdad? La esencia de lo que se incluyó en la ley. ¿Qué sucede? Que luego de que comienza la ley en vigor el 1 de enero de este año, los miembros de la Guardia Nacional, cuando iban a presentar su solicitud de licencia nueva o renovación, se les empezó a exigir un comprobante. Cuando vamos a la ley nueva, y voy a buscar copia de la ley. Lo estoy escuchando. El artículo. Lo estoy escuchando, y perdona que te interrumpa. Sí. Te estoy escuchando y. El artículo 2. Recuerdo que en María hay un socio de Codepola. Tengo el nombre de él. Tiene un apellido bien particular. En María, él perdió su casa. Y él y su esposa se fueron a un refugio. Él se llevó sus armas para el refugio. ¿Sabe quién estaba sirviendo de guardia de seguridad, velando ese refugio? Inclusive, hasta el alcalde lo había reconocido y llamaron a San Juan, a la Guardia Nacional, a la Parada 3, porque yo le pregunté y dice, no, yo estoy aquí con órdenes y yo estoy aquí uniformado y yo estoy armado. ¿Sabe? Yo estoy haciendo mi trabajo aquí de Guardia Nacional, velando este refugio. Es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. La ley. Yo te lo digo para el caso, por si acaso. Sí. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, licenciado. Cuando regresemos, un poquito más de vamos a una pausa, mi gente. Bueno, mi gente, continuamos aquí con el licenciado Cobo Estrella. Así que estamos hablando sobre la demanda a la Guardia Nacional. Sé que hay personas, ¿verdad?, que están viendo este programa y que están comentando. Créeme que cuando termine el programa, cada uno le voy a contestar y le voy a aclarar las dudas que puedan tener sobre esta demanda y el por qué no se ha hecho una demanda como la que ustedes quieren, ¿me entiendes? Que de hecho, en un pasado, y ahí excluyo al licenciado, eso es una opinión muy personal mía, salieron abogados diciendo que iban a demandar a la policía y todavía yo estoy esperando que hagan la demanda. ¿Sabe por qué no han demandado? ¿Usted sabe por qué ellos no han demandado a la policía por la cuestión esta de los 45 días? ¿Tú sabes por qué no han demandado a la policía? ¿Sabes por qué? Bueno, licenciado. Vamos a hablar de la demanda de la... Mire, sí, porque yo
Pero es que, no. Hay un es concepto. que, mire, en mi pueblo dicen que con la boca es un mamey, pero con el culo es un florete. ¿Me sigue? Hay un concepto que nosotros conocemos en la práctica legal que se llama justa causa. Y justa causa es una pandemia, una situación global. Esto no ha afectado solamente a Puerto Rico. Ciertamente eso va a incide ahí. Mira, el caso que se radicó es para pedir un injunction, Ariel, y una sentencia declaratoria. Lo que se está pidiendo es que se interprete la ley correctamente. Nosotros como abogados tenemos un proceso de hermenéutica, que es que interpretamos la ley, no un artículo aislado, sino los ponemos en conjunto. Ese ejercicio lo hicimos aquí en Codepola, nos sentamos a analizarla, interpretamos el artículo 2.06. El artículo 2.06 de la ley 168 establece que hay ciertas personas exentas del pago de concepto de licencias. El inciso B del 2.6 establece unos incisos del artículo 2.03, H, I y J. Cuando vamos al artículo 2.03 de la ley, ese artículo establece en el inciso H que los funcionarios que cualifican para un proceso expedito son los agentes del orden público, ese es el inciso H, y el inciso I, que son los empleados de gobierno que razón de su cargo ostentan funciones que desempeñen que vienen requeridos a portar armas de fuego. Ahí no dice que tienen que tener facultad de arrestar, pero tienen que portar armas de fuego. Cuando vamos al artículo 1.0 de las definiciones, vemos una diferencia significativa de la agente del orden público a la ley anterior. Establece que se incluye, pero sin limitarse a todo miembro de la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo miembro de la Guardia Nacional, en virtud de la definición de la ley, que lo establece como un agente del orden público, cualifica para estar exento del pago de comprobantes y sellos para su licencia de armas en virtud del artículo 2.06, inciso B. Por lo tanto, no hay razón alguna por cual un miembro de la Guardia Nacional, cuando vaya a presentar su solicitud de licencia de armas, tenga que presentar un comprobante. ¿Por qué? Porque la ley no se lo exige, la ley lo exime. Pues obviamente esto es una situación donde una interpretación distinta a la interpretación correcta y se requiere la intervención del tribunal para que el tribunal establezca, mire, esa práctica de usted exigirle un comprobante para la renovación o la licencia nueva de un miembro de la Guardia Nacional tiene que parar. Y lo que solicitamos es que el tribunal le ponga un detente a esa situación para que estos miembros de la Guardia Nacional, que son todos los miembros de la Guardia Nacional, no hay distinción en unos sí y unos no, como estamos viendo en algunas ocasiones, todos estén exentos del pago de sellos y comprobantes cuando vayan a presentar, ¿verdad?, por concepto de licencia, su solicitud o renovación. Lo que estamos pidiendo es que se ponga en vigor lo que la ley dice. Correcto. No se está pidiendo nada adicional, simplemente que se interprete la ley como es. Pues obviamente cuando hay un conflicto de interpretaciones entre la forma en que una agencia lo puede estar aplicando y la forma en que se debe interpretar conforme a la ley, pues se acude al tribunal. Y se le pide al tribunal que analice la ley, ambas partes van a ir, escuche y determine bajo sentencia declaratoria cuál de las dos partes tiene la interpretación correcta. Y al final del día, nuestro interés es que la interpretación correcta que se le dé a estos artículos, particularmente al 2.6, es que a los miembros de la Guardia Nacional estén exentos del pago de estos sellos y comprobantes. ¿Por qué se está haciendo esto? Pues fíjate, porque la ley lo provee. La ley provee para que estos funcionarios que el Estado, bajo el Código Militar de Puerto Rico, les obliga a portar armas de fuego, pues a su vez, ya eso cumple con un inciso del artículo 2.03, el inciso I, el Estado les requiere que porten armas de fuego a los miembros de la Guardia Nacional, pues también cualifica bajo la definición de agente del orden público, que es el inciso H del 2.03, y cualifican todos bajo el artículo 102, inciso A, que es la definición de agente del orden público. De esta forma le estamos dando un beneficio a estas personas y a estos miembros de la Guardia Nacional por el servicio que le están dando al país, el sacrificio que ellos están haciendo, que muchas veces mientras el resto de nosotros estamos en nuestras casas, como ellos sacrifican su vida para ir a la calle, cuando son activados de forma a veces involuntaria, tienen que ir, están obligados a ir a cumplir, pues para que ellos tengan el beneficio de poder defender su vida, sus hogares, en el camino al trabajo, de vuelta, como fuese, ¿verdad? Pero lo que se está pidiendo es que se cumpla con la ley, no se está pidiendo nada más, y que el tribunal determine si procede o no, ¿verdad?, el remedio que estamos pidiendo. ¿Cómo va la demanda? Bueno, ya se entregó copia de una orden que expidió el juez, pidió 10 días para que la agencia, ¿verdad?, el negociado de la policía explique si no se debe o no atender el recurso. Posteriormente a eso, pues el tribunal emitirá su pronunciamiento, señalará la vista correspondiente y esperemos que la decisión del tribunal sea una favorable para nuestros socios, también, ¿verdad?, miembros de la Guardia Nacional. Ya no lo ves, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es bien fácil, ustedes no se rompen la cabeza.
La gran familia no, porque oye, la familia de Codepola es una. Y la gente que tiene que estar en la página de Codepola es por la misma cabeza, que son toda la familia de Codepola. Aquel que no entienda eso, pues ¿qué uno hace? Lo saca para el carajo de la página. Es que yo no tengo problema con eso. Y acuérdense, mi gente, que mire, usted que nos está viendo y usted que están aquí en el estudio, nosotros tenemos que salir de aquí tranquilito, chinguín, chinguín, a llegar a nuestras casas y dormir feliz. Aquí usted duerme tranquilo. Tranquilo. Y yo duermo bien tranquilo. Y yo no permito que ninguna sabandija, ¿me entiendes? Ninguna, estos que se han ganado los mazorcos y los cornetas, igual, ¿me entiendes? Ariel, yo te puedo, todos los socios que hemos atendido, tú sabes la cantidad, docenas y cientos de socios que hemos atendido pueden dar fe del trabajo que tú has hecho y de lo que ha hecho Codepola. Sí, hay testimonios. No, tranquilo, no vayan a dispararle a nadie, tranquilo, bajen los rifles, que yo sé que los muchachos están llegando ya del área de Mayagüez, que estaban trabajando allá, y están llegando aquí a la oficina a esta hora. Así que mi gente, mire, si usted ve que alguien se pone, ¿cómo se llama? Creativo, se pone payaso, se pone estúpido en la página, mire tranquilo que eso yo hago que lo baneo rapidito. Aquel que se sienta que yo lo baneé, y como de hecho no ha pasado, yo he baneado gente y me han llamado, mira chico, disculpa, mala mía, y yo, pues eso te pasa por estúpido, ¿me entiendes? Pues sí, pues yo se lo digo, yo no tengo problema con eso. Eso es lo bueno que tiene Ariel Toje, que Ariel Toje le dice las cosas a la gente como son, y como yo no tengo problema, pues yo no le tengo miedo a nadie, a aquel de ahí arriba es el único que le tengo miedo. Correcto, de hecho, si hay que hacerlo, lo llevamos al tribunal. Pues, también. Oye, por cierto, me preguntaron estos días cómo va el caso de los nenes. Va bien, estamos bien. Popa. Ellos están locos, o sea, ellos han hecho mociones como locos para poder salirse del caso. Pero hasta ahora no han podido. Pero no han podido. El juez le dice todavía no, están ahí. Y eso es interesante. Ya tendremos nuestro día. Bien, ¿por qué razón? Tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía. ¿Por qué razón no hemos hecho una demanda para pedirle a la policía que cumpla con los 45 días? Esa es una buena pregunta, Ariel, pero esa buena pregunta tiene una respuesta. La respuesta es clara. Estamos en una situación, un gobierno que está, ¿verdad?, es prácticamente en sindicatura, en quiebra. Los recursos que tiene la policía lamentablemente son muy limitados por la situación que ha habido. Y para complicar esa situación ha habido una pandemia a nivel global que yo quisiera que usted viera, ¿verdad? Yo como abogado que tengo que visitar el cuartel general y las comandancias, con el miedo con que estos agentes reciban a las personas por su seguridad, porque acuérdense, ellos tienen que ir a sus casas. Claro. Y ningún agente del orden público quiere ir a trabajar ese día y llevarle un virus, ¿verdad?, una situación de salud a su familia. Y ellos están siendo extremadamente cuidadosos y cautelosos en cómo reciben a las personas. Y eso yo creo que peca en ser lo correcto, en hacer lo justo. ¿Qué sucede? Bajo cualquier situación de esta naturaleza hay justa causa para que los procesos se retrasen. Cualquier tribunal puede entender y no va a cuestionar, ¿verdad?, el proceso, porque puede entender que una situación como esta amerita que se trate con extremo cuidado. Porque tú tienes personas que están llegando ahí, cientos de personas diariamente. Si no se mantiene un orden, no se mantiene un control, tú estás exponiendo, ¿verdad? Por eso está el contact tracing, para tú mantener cómo las personas llegan, medir la temperatura, hacer todo el proceso. Tú no puedes arriesgarte a que de esas cientos de personas que lleguen allí, una llegue enferma y lamentablemente puede enfermarte a todo un departamento completo de la uniformada. Ellos están siendo sumamente cuidadosos. Son seres humanos que tienen que, por razón de su trabajo, hacerlo. Hay que respetarlo. Están trabajando el paso, a mí me consta, los he visto trabajando durísimo. Es mucho trabajo, tienen pocos recursos, están haciendo lo que pueden hacer al máximo, que podrían hacer más, tal vez. Y quisiéramos que pudiesen hacerlo más, pero estamos en una situación donde hay muchas personas enfermas, hay muchas personas que están bajo situaciones que tienen que trabajar remoto. Inclusive los tribunales todavía ni siquiera han reanudado operaciones completas. Los tribunales están en una fase donde todavía muchas de las vistas se ven por videoconferencia, se está minimizando el contacto. Todos los procesos en el gobierno, no solamente los que hay ante la uniformada para las licencias de armas, se han atrasado. Hay agencias del gobierno que todavía ni siquiera han reanudado sus operaciones. Y hay que tener paciencia. Esto no es una situación que pudo haber sido prevista por nadie. Que se ha discutido la posibilidad de llevar un pleito, claro, esa conversación la hemos tenido, tú y yo en muchas ocasiones. El issue es que hay que ver la realidad de cuáles son las probabilidades de éxito
en una situación donde hay justa causa cómo para va a que el lucir proceso se retrase. ¿Cómo va a lucir uno? La ley de procedimientos administrativos, la ley PAO, establece unos procesos y unos términos con que se tienen que trabajar. Vamos a ver, Uno de los yo soy términos, abogado. uno de los términos que hay es el de 180 días, hasta 6 meses. Bien. O sea, la agencia tiene tiempo, que se le ha reconocido que tiene para poder llevar a cabo estos procesos. Si debería tardarse eso, claro que no, debería tardarse el término que la ley establece, que son los 45 días en la mayoría de los casos. El problema es que el volumen es tan grande, los recursos tan pocos, la cantidad de gente que ha ido allí o que quiere ir, y hay que mantener un control en cómo están llegando para minimizar el riesgo para esas personas que trabajan allí y para las otras personas que visitan el registro. Yo Porque soy si usted abogado. va allí y otra persona está enferma, usted se puede enfermar. Yo soy abogado y usted es juez. Correcto. Y yo le voy a llevar a usted una demanda por parte de mi cliente que es Codepola en contra del Estado, en este caso de la Policía de Puerto Rico, porque no está cumpliendo con los 45 días. Usted como juez, ¿qué usted me diría? Bueno, no soy juez primero que nada, pero, No, si, pero si tuviera sí, que verlo sí, de esa por perspectiva, habría que hacer lo que conoce como un imbalance de intereses. Está el interés de poseer un arma, o si ya la tiene, ¿verdad? De ejercer un derecho de poseer un arma, versus la salud de una persona que le puede costar su vida. Y de hecho, hay agentes del orden público que han fallecido a razón del COVID. O Claro. sea, esto no es algo que se está haciendo al vacío. Hay agentes que han contractado lamentablemente el virus y han muerto en el cumplimiento de sus obligaciones. Si tú pones Hemos visto. la vida de estas personas que están trabajando allí y el riesgo para ellos y su familia versus una situación que es una cuestión de tiempo, ese interés tiene que ceder, porque la salud de estas personas no tiene precio. Que usted tenga que esperar 3, 4, 5 meses más, pues mire, eso no es nada comparado con perder un ser humano o usted ir a su casa y enfermar a su familia. Y esa salud de esas personas es mucho más importante. Si la situación cambia de aquí al año que viene y la pandemia, ¿verdad?, desaparece o se minimiza, pues yo creo que esa situación pudiese cambiar y pudiese mejorar. Esos son Pero los en, 20 pesos. pero en este momento, en la situación en que estamos, ir al tribunal con un planteamiento como ese, lamentablemente el tribunal va a sopesar los intereses y va a decir, esta es la vida de unos seres humanos versus un interés de tener un arma de fuego, y muchas veces la persona lo que está renovando ya tiene el arma, no la estás cohibiendo de ninguna forma en su derecho. Pues ese interés individual tiene que ceder ante el interés colectivo de proteger la vida de miles de empleados que trabajan en las distintas Y que esa va a ser la defensa del Estado. Correcto, ese sería probablemente el planteamiento que el Estado haría, y yo, si fuese a verlo de la perspectiva de ese balance de intereses que creo que el que haría un juez, probablemente el juez diría, tienen que esperar. Seguro, eso es así. Así que yo por eso no he visto, yo quisiera hacerlo, pero es que la pandemia, o sea, el tema, la excusa de la pandemia, en cualquier línea, va a ganar. O sea, eso es, eso es un out en cualquier liga. Tú le dices excusa porque eso es lo que la gente podría, pero como abogado yo lo digo, yo lo que escucho es lo que conocemos nosotros como justa causa. Justa causa para tú controlar el proceso de una forma regulada. ¿Qué pasa que usted lo dice en el tema legal? Claro. Yo creo que si todo el mundo. Pero ese es el planteamiento que probablemente se le haría a un juez. La gente lo va a entender así. Se le haría justa causa, conlleva, mira, hay que proteger la vida de estas personas que tienen que interactuar personalmente con usted. Y cómo para que estas personas tengan el menos contacto posible y el riesgo se minimice. Es una cuestión de tiempo, no se le está negando el derecho, estas personas van a tener la oportunidad de llevar sus documentos, van a ser recibidos, van a ser atendidos en un momento dado, y de hecho a mí me he constatado las veces que he podido asistir a ciudadanos que hemos ido inclusive al cuartel a ayudarlos, hemos podido ver que el proceso está fluyendo de una forma ordenada, que no es tan rápido como tú y yo tal vez quisiéramos, y yo creo que mucha gente quisiera, correcto, pero la situación en que estamos lamentablemente amerita eso, porque hay agentes que han muerto por este virus y ellos tienen una preocupación muy genuina. Yo tampoco quiero morirse. Nadie. Cualquier juez puede entender, caramba, hay que respetar la vida de estas personas y darle deferencia, que la agencia lo maneje en la medida que pueda. Hay que crear conciencia, hay que tener conciencia y tener consideración sobre eso. Claro. ¿Cómo estamos en las redes? Dime. Hay personas que están no, vayan y quéjense. Es que no vale la pena ir a quejarse, o sea, quejarse ¿dónde? ¿Bajo qué? Si la excusa va a ser la misma. ¿Sabes? Yo quisiera, oye, baja que la gente no sabe, pero mire, mi gente, yo mando presión para allá
como es. Ariel, constantemente, toda oportunidad que yo tengo de hablar con alguien allí del registro, en distintas comandancias, gente, tenemos una conversación, un diálogo muy cordial. Siempre nosotros estamos enfatizando, por favor, aceleren el proceso, que el diálogo exista, que se busque la forma, y yo creo que eventualmente se va a poder lograr que el proceso, buscar la forma que el proceso acelere de algún modo, pero en este momento hay que tener paciencia. Ahora mismo hay agencias que no han regresado a la normalidad. Si usted va a buscar una certificación de alguna agencia, usted necesita un servicio de una agencia, usted va a ir, ni siquiera lo van a recibir. Porque yo tengo aquí clientes que han venido por la cuestión del certificado de antecedentes penales, que dicen tienes que pasar por, ¿cómo es? Una de estos manual. ¿Cómo dice? Revisión manual. Oye, llamo a los contextos que tengo y dicen, no, eso tiene que ir ahora a justicia. ¿Se jodió esto? La salud, el balance de intereses, Ariel, entre la salud de todos estos miles de empleados que trabajan en el cuartel general o en las comandancias versus el interés individual de tener un arma de fuego, si ya la tienen, no se le está coartando, Sí. Pues tiene que sopesar, porque tú no vas a exponer el riesgo donde le cueste una sola vida que tú pierdas para situación de la pandemia. No justifica que esa vida se sacrifique para que una persona pueda tener con más rapidez su licencia. Cuando es una cuestión de tiempo, eventualmente se va allí, y si tal vez aceleran el proceso, la persona va antes, la pueden recibir, la pueden Y yo atender. entiendo que es difícil, que la gente quiere entender lo que el licenciado está diciendo, pero es la realidad del Puerto Rico que estamos viviendo, hermano. La policía está trabajando ahora los sábados solamente para sacar licencia. Oye, eso es otra cosa. Ahora la policía va a estar trabajando solamente Ariel, los sábados para sacar las licencia. vistas, es más, hasta las vistas en el tribunal ahora mismo, asumiendo que el caso se radique, que vaya al tribunal, las vistas se están suspendiendo, se están celebrando o por video, o si no se están haciendo por video, los casos que sean asuntos que no sean de rápida disposición o de emergencia, se están posponiendo. El tribunal está bajo, Otra, qué bajo pena, fasa, porque yo quería en el bajo casito de fasa. la demanda de los nenes, quería yo estar presente para verle las No, caras. pero ya mismo eso se vaya, o sea, se está pidiendo la vista nuevamente, se va a señalar ya mismo, es cuestión de Verle las caras. semana. Tendremos esa oportunidad. Sí, esa está Hacer buena. justicia. ¿Cómo estamos de timing? No, y preguntan si tienen exportación y está vencida, si puede seguir portando. Licenciado, si tiene deportación y está vencida, si puede seguir portando. La aportación se renueva con la renovación de la licencia. Si la orden administrativa, que entiendo que emitió la honorable gobernadora, extendió la vigencia de esa licencia durante el periodo de emergencia, que entiendo que todavía no hemos pasado la emergencia completa de la Puede seguir de la pandemia, puede seguir portando. Usted guarde copia de la resolución del tribunal. Si usted la obtuvo bajo la 404, usted no está cometiendo un delito siempre y cuando usted tenga esa resolución. Y una situación, obviamente, si eso se y que adecuada- también tenga la de esto de la que tenga, gobernadora. que tenga el teléfono de Codepolar. Ah, también, eso es Una importante. situación de esa, usted llama a Codepolar. usted se 708-8311. llame, usted no sabe qué hacer, usted se comunica con ellos o llama al abogado y nosotros lo vamos a ayudar. Seguro, pero es bien importante que usted siempre ande con la orden ejecutiva. También. Porque hay policías que no la han leído, ¿me entiende? Hay gente que no la saben. Mira, usted ande con la orden ejecutiva y mire lo que dice aquí. Ya, con eso Y si usted tienen resuelve. duda, que se comuniquen Claro. con Codepolar. ¿Licencias vencidas desde qué fecha en adelante? Las licencias son vencidas desde Sí. noviembre. Tiene que, entiendo que tienen que haber sido licencias que vencieron durante el periodo de De la pandemia. Sí, o sea, pero la orden ejecutiva, desde que se emitió hasta que se acabe, y no se ha acabado, porque la emergencia continúa. Correcto. ¿Qué más están preguntando? Aprovechen que estamos aquí. Dímelo, hey, que te estás riendo. Gente dice, no, pero la policía dice que no puede importar. Oye, si la policía dice que no puede portar, yo estoy seguro que esa es la policía, no sabe lo que le está diciendo. Así, y yo, usted sabe cómo son. Usted porte. Si tiene usted- problemas, me llama. Si usted no tenía derecho a portar, ¿verdad? No tenía bajo la 404 portación, usted no puede portar ahora todavía hasta que no tenga la ley. No la tiene licencia. que tener, correcto, tiene que tener portación Bien. bajo la O sea, 404. si usted tenía aportación bajo la 404, pues usted ya tenía la aportación. Ujú. Usted puede portar durante el periodo de la pandemia. Claro. Pero usted no puede portarla si usted nunca tuvo bajo la 404 y aún no tiene su licencia bajo la 168, no se tire esa maroma. No. Y si tiene más dudas, 787-506-8311 o el 787-708-8311, que de hecho, si llaman ahora, cuando terminemos el programa, yo voy a estar aquí un ratito con el licenciado, suena el 708-8311, le voy a dar la oportunidad para que cuando marquen, usted va a escuchar la grabación y decir, y si es una emergencia, marque el 1 o el 2, una cosa así es, pero usted marque ahí y va a sonar el teléfono. Cuando suene el teléfono, el licenciado le va a atender la llamada. Es un ratito, bueno, tenemos que ir a descansar,
porque en estos días vamos a estar trabajando con la inauguración de Mayagüez. Vamos a estar en Mayagüez ya. Qué bueno, qué bueno. Inauguramos Estamos el lunes. creciendo, eso es importante. Eso es así, sí. Esto no es Chinatown, papá. No, no te equivoques. Ajey. No, chacho. No te pares ahí que le cae polilla al pijano, papá. Bueno, nos vamos, mi gente. Haz el bien, licenciado, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. por la Agradecido oportunidad, y gracias por ser parte de la gran familia de Coca-Cola. Muchas gracias. Haz el bien y no mires a quién. Mami, bendición.